¿con qué país, con qué Colombia sueña John Milton Rodríguez? Yo sueño con un país que privilegie las oportunidades, un país con desarrollo, con seguridad, con justicia, un país donde haya una amplia inversión, una autopista grande de inversión, una autopista grande de empleabilidad, donde a los colombianos no le alcancen las manos para atender toda la demanda de trabajo que vamos a tener, y un país que con base en eso se proyecte, un país que no vea al otro como su enemigo, sino al otro como su socio, como aquel que lo acompaña, como aquel que es que va a impulsarse mutuamente en el progreso de sus vidas. Sueño con un país donde la familia sea muy valorada, muy amada, donde la vida sea respetada en todas sus expresiones, donde nos duela la muerte de todos los colombianos y donde procuremos anticiparnos a la acción criminal y que los criminales estén en las cárceles y que la gente esté segura en las calles. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. En este medio seguimos abriéndole las puertas a las diferentes voces que esperan llegar a la Casa de Nariño en las elecciones del próximo 29 de mayo. El día de hoy tenemos como invitado especial al senador y candidato a la presidencia de la República por el partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez. Bienvenido, candidato. Te agradezco mucho la invitación a Quienique, a todos sus seguidores y a quienes van a estar viendo esta entrevista. Candidato, para nadie, digamos, es un secreto que usted tiene una trayectoria, aparte de política, también una trayectoria religiosa como pastor, aparte de tener una, digamos, de las iglesias más grandes en Cali. ¿Cómo, digamos, empieza su historia con la religión? ¿Cómo es este acercamiento con Dios desde el principio? Bueno, yo hasta los 18 años fui ateo y comunista. Mis padres estaban a punto de divorciarse. Los problemas económicos eran caóticos. Estábamos viviendo en un barrio de invasión en la ciudad de Cali. Y entonces a ellos los invitan a un grupo de oración. Ellos van a ese grupo de oración y ellos se dan la oportunidad de reconciliarse entre ellos a través del perdón y nos comparten a nosotros que no se iban a divorciar. Pues yo soy el hijo mayor de ellos, de 4 hijos. Eso a mí me creó un impacto fuertísimo y me di la oportunidad también de conocer a Jesucristo en mi corazón, en mi vida. Ha sido la mejor decisión que me ha podido pasar y así empecé, digamos, mi conocimiento del Señor. Más allá del tema religioso, es el tema de tener una relación con Dios, conocer su amor, su paternidad y sobre todo la grandeza como Él ha dimensionado la existencia del ser humano. Usted, digamos, nos cuenta esa influencia que entró, digamos, por su padre de haber tenido, digamos, ideas ateas y comunistas en algún momento. Hoy por hoy, digamos, usted está haciendo un análisis de las ideas que en algún momento, digamos, estuvo convencido. ¿Cómo ve, digamos, la posibilidad de un sistema comunista o cómo ve el comunismo en general? El comunismo tiene un peligro muy grande porque le quita la capacidad de libertad al ciudadano. El Estado viene a reemplazar la mente y el cerebro del ciudadano para convertirle al ciudadano simplemente en un instrumento que justifica el poder para aquel que lo ejerce, en este caso un dictador, un líder comunista. Es un peligro para una sociedad, es un peligro para el desarrollo de libertades, no genera la posibilidad de crecimiento económico, la generación de riqueza se estanca totalmente, la corrupción se eleva a sus máximos niveles porque el poder queda en el Estado y el Estado simplemente lo que hace a través de la riqueza que se genera es preservarse en el poder y repartir el dinero entre los que están ejerciendo ese poder. A la ciudadanía le entregan una porción para, digamos, solamente subsistencia, no para desarrollarse ni para progresar. Sin embargo, digamos, senador, a veces dicen que un buen líder es capaz de extraer, digamos, bondades, incluso de las ideologías que le resultan contrarias. ¿Usted con qué sí se quedaría, digamos, del comunismo? ¿Con qué idea, digamos, no sé, de pronto los beneficios sociales, alguna idea que de pronto pueda llegar a ser aplicada en el gobierno y que tenga algo de positivo? Yo creo que lo único positivo es la intención.
la intención, digamos, de que a nadie le falte nada. Pero esa intención se anula de manera categórica con una acción de un Estado confiscador, intervencionista y obviamente dominante sobre la ciudadanía. No un Estado al servicio de la ciudadanía, sino un Estado que se sirve de la ciudadanía, que es lo delicado del asunto. ¿Qué papel tendría ya la religión como tal en un gobierno de John Milton Rodríguez? Bueno, yo pienso que la libertad religiosa es un valor democrático fundamental en la Constitución colombiana que yo defendería. No creo en un Estado denominacional que pertenezca a una sola religión. Creo que todas las religiones son de respetarlas y sobre todo juntar algo que es muy bonito que se desarrolla en los temas religiosos y es el sentido del valor del otro. Creo que cuando valoramos al otro y apreciamos a esa otra persona, damos un paso muy importante en construcción de sociedad, porque nadie puede valorar a otro si primero no se ama a sí mismo, si primero no se valora a sí mismo. Aquí hemos pensado que las leyes cambian culturas, y es al contrario, la cultura cambia leyes, pero esa cultura empieza por la conciencia. No hay un sentido más espiritual en la vida de una persona que la construcción de conciencia alrededor de siempre pensar las consecuencias de sus actos. Y creo que ese es el fundamento de una sociedad que pueda consolidarse y pueda desarrollarse. Usted, digamos, en su plan de gobierno también define a la familia como el núcleo de la sociedad colombiana y tiene varias propuestas precisamente para el desarrollo familiar en los hogares de Colombia. Cuéntenos un poco más sobre sus apuestas en ese sentido. Hoy la crisis, si queremos ver un país que se desarrolla, que nosotros hablamos del desarrollo económico, de triplicar la capacidad exportadora del país, de sacarle mayor provecho a los tratados de libre comercio, los acuerdos binacionales, los temas de la educación, llevarla a una cobertura del 100%, pero se requiere fortalecer la familia para eso. Hoy tenemos violencias cada vez incrementándose en el seno familiar, los temas de desnutrición en los niños, las circunstancias de depresión, de drogadicción, de alcoholismo. Entonces nosotros queremos una política pública que hemos denominado centros de atención familiar, que funcionan de manera virtual y también de manera presencial. Y lo que hace los centros de atención familiar es articular no solamente la oferta pública, sino la oferta privada de diferentes sectores, formales e informales incluso, que permitan que esa familia que tiene problemas pueda llamar, pueda consultar virtualmente o incluso acceder a un tema presencial para resolver esos conflictos, esas dificultades que están teniendo en la casa. Ahí se ha centrado el tema. Si tenemos familias sólidas, tendremos sociedades sólidas y un país obviamente con capacidad para avanzar. Y candidato, digamos, vale hacer la pregunta porque, digamos, muchas personas tienen curiosidad sobre cómo se aborda este tema de la concepción de la familia, sobre todo desde una perspectiva religiosa. Este núcleo familiar lo consideraríamos de todos los ámbitos. Por ejemplo, ¿cuál sería la posición de su gobierno frente a las parejas del mismo sexo? Digamos que la libertad de cada ciudadano debe ser respetada, la decisión de cada quien. No le compete al Estado involucrarse o cuestionarlo. Lo que sí el Estado debe garantizar es el respeto por el núcleo como tal, porque digamos una cosa es la familia y otra cosa es el núcleo fundamental, donde es la generación de la vida, la generación de una sociedad. Alrededor de construcción de relaciones interpersonales puede haber muchas construcciones, estemos o no estemos de acuerdo unos u otros. Pero lo que sí creo que todos estamos de acuerdo es que si ese núcleo fundamental donde se procrea la vida no se cuida, pues acaba la vida, pues acaba la sociedad. Un ejemplo muy concreto, Canadá. Canadá desprotegió completamente el concepto de ese núcleo fundamental de la sociedad y le dio mayor importancia a las relaciones interpersonales que al núcleo fundamental. Y entonces se envejeció la sociedad canadiense. Hoy la sociedad canadiense tiene que importar jóvenes para tener una oportunidad de que la sociedad continúe. Entonces es necesario independizar los temas. Una cosa es el respeto por las decisiones individuales de cada persona y sus relaciones interpersonales, y otra cosa muy diferente es que eso no nos lleve a nosotros a desatender, descuidar o despreciar el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia nuclear, la que genera la posibilidad de que haya una procreación, una formación y un desarrollo de sociedad.
Candidato, ya seguiremos abordando algo de estos temas. Pasemos a un poco a sus propuestas, ¿no? Actualmente, para John Milton Rodríguez, ¿cuál es el problema más grande que tiene Colombia? La falta de visión. Aquí nos han vendido la idea de que el narcotráfico, que el desempleo, que la desigualdad, que el hambre, claro que son problemas, pero ¿qué produce esos problemas? La falta de visión. ¿Y a qué le llamo yo falta de visión? ¿Cómo es posible que ese es un país que tenga 17 tratados de libre comercio que le permiten exportar 5.000 productos con beneficio arancelario y solamente exporta 500? ¿Cómo es posible que tengamos 32 departamentos en el país y solamente 7 departamentos desarrollan capacidad exportadora? ¿Cómo así que tenemos más de 30 millones de hectáreas y el 80% de ellas sin producir absolutamente nada? Es decir, aquí tenemos unos temas de falta de visión tremendos, por eso seguimos peleando por el mismo pedacito de queso. Por eso la solución para una sociedad que quiera avanzar, que quiere desarrollarse, primero es ampliar mercados internacionales, mejorar la productividad de los sectores, es decir, que con menos se haga más, mejorar la competitividad de las regiones, todo lo que es la parte de conectividad, tanto vial como virtual, todo lo que significa los puertos en el país, los desarrollos de transporte multimodal, recuperar el plan maestro ferroviario en Colombia, conectar y seguir conectando las regiones. El tapón del Darién sigue siendo aquí un mito. Son temas que hace rato tenemos que haberlos abordado y creo que ahí donde está el foco de esas oportunidades que yo creo que el país debe tener a nivel de lo que significa el desarrollo para un país, pero el problema grave ha sido falta de visión precisamente. Quisiera, digamos, entender un poco más este tema que usted dice de revisar los TLCs, de pronto de reducir los aranceles para algunos productos, sobre todo porque pues quiero entender un poco este tema de eh, beneficiar, digamos, la producción nacional versus reducir los aranceles a ciertos productos, lo cual a la final, a la larga, pues puede llegar a traer más importación para nosotros. ¿Cómo, digamos, habría un equilibrio frente a una industria interna que de pronto ya está en desventaja frente a un mercado global? Claro, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, la apuesta que yo estoy haciendo es diferente al carbón y al petróleo, que tiene unas dinámicas de precio y de movimientos distintas. Lo que es la parte de la producción agrícola y la parte agroindustrial amerita tener una sinceridad en los negocios. O sea, yo no me siento en un negocio y le digo a un país donde lo subsidian absolutamente todo, vengamos a competir en la misma mesa. No, esperemos. O sea, ustedes subsidian, entonces genérenos un beneficio a nosotros también cuando entremos a su país. Y cómo, digamos, garantizar en ese contexto mayor capacidad, por ejemplo, para el pequeño productor, ¿no? Que a veces queda en desventaja frente a, a la grande industria. Yo creo que eso es un tema que hemos ido resolviendo a través del concepto de los clústeres y a través de la economía asociativa. Yo creo que los pequeños capitales cuando se juntan en un tema de cooperativismo o en un tema de economía asociativa, empieza a resolver ese tema. Yo lo vi porque cuando estábamos hablando de, por ejemplo, de los temas de presupuesto o inclusive la primera ley de financiamiento, ahí me aceptaron una propuesta que yo hice y es que no solamente hubiera beneficio tributario para las grandes inversiones, sino para aquellas que se compusieran de pequeños capitales de campesinos que de forma asociativa se juntaran para traer bienes de capital y que recibieran el mismo beneficio. Y eso no está funcionando bien. Yo creo que en esa misma línea yo seguiría. Candidato, usted, digamos, habla de pensar a Colombia desde las regiones y digamos que para ello tenemos varios obstáculos que tampoco es que sean de hoy. Tenemos falta de conectividad en cuanto, por ejemplo, a la red de Internet, por ejemplo. Tenemos falta de presencia del Estado real, ¿no? Una presencia social más que, digamos, militar, aunque también seguramente militar. Tenemos, digamos, varios puntos importantes que tratar en este tema de pensar a Colombia desde las regiones, como escuchar también sus necesidades con un oído que de verdad entienda lo que de verdad necesitan, ¿no? Que a veces es como una utopía desde acá. ¿Cómo propone usted conectar a Colombia? Colombia se conecta desde la perspectiva primero de vías y el tema de la virtualidad. Y en eso el Estado tiene que ser muy eficiente y tiene que ser disruptivo. Yo creo que los proyectos 4G y 5G son proyectos que hay que avanzarlos, hay que desarrollarlos. Aquí tenemos varias troncales pendientes, le voy a dar algunos ejemplos.
una troncal que hace rato tenía que haberse desarrollado. Era la troncal que va desde Cali hasta Rumichaca, en el sur, por ejemplo. Eso tenemos que avanzarlo en este gobierno que vamos a desarrollar. Yo empezaré también todo lo que es el desarrollo de conectar el occidente con el oriente, o sea, Buenaventura, Puerto Carreño. Es un proceso que tenemos que desarrollar con liderazgo, con eficiencia. El otro tema es la Ruta del Sol. Yo creo que esas rutas, independiente del tema de Odebrecht, tienen una concepción de integrar regiones muy importante. Y creo que el otro gran paso que tenemos que dar es el tema del Chocó. Yo creo que si hay un departamento desconectado del resto del país es el Chocó. Y es ahí donde tenemos un enorme y gran desafío, donde tenemos que trabajar, digamos, mancomunadamente. Si nosotros generamos esa conectividad, nos hacemos mucho más competitivos. Los temas de conectividad tienen que ver también con los otros planes o las otras maneras de transporte, la parte multimodal, recuperar los temas de navegabilidad, tanto en el río Cauca como en el río Magdalena, los temas ferroviarios que nos permitan a nosotros obviamente aprovechar los trenes de cercanías en diferentes ciudades capitales que son ciudades-región realmente. Y creo que en la medida en que también impulsemos los temas portuarios es importante, porque los temas de conectividad tienen que ver con la manera como ingresa y sale o se exporta un producto. Buenaventura, por Buenaventura ingresa y sale el 70% del comercio en Colombia, pero su nivel de profundidad no es suficiente. Entonces, lo primero que yo haría es, en los primeros 100 días, en el caso de Buenaventura, es garantizar la asignación y la licitación correspondiente para ese tipo de proyectos que tenemos que llevar a 15 metros de profundidad, por ejemplo. Y eso nos va a apalancar bajo un plan maestro de puertos y un plan maestro para ciudades del litoral pacífico, que son 52 ciudades. Estoy dando solamente un ejemplo, nos permite a nosotros integrar unos temas de conectividad muy importantes. Los temas de conectividad virtual, es que es muy bajito. A nivel de ciudad somos 54%, a nivel rural es 26%. O sea, aquí tenemos, la verdad, que dar pasos muy serios y muy retadores para poder generar esas posibilidades de unas regiones competitivas y unos sectores altamente productivos. También tenemos algunas propuestas en materia social, ¿no? De solucionar, por ejemplo, el déficit de vivienda, tenemos garantizar el acceso a servicios públicos. Sí. Esas propuestas están ahí, digamos, porque son necesarias y me parece interesante porque siempre, digamos, los colombianos están acostumbrados a escuchar ese tipo de propuestas, digamos, cada 4 años. ¿Cómo le dice John Milton Rodríguez a las personas que lo están escuchando en este momento que esta vez sí? O sea, que esas propuestas que han escuchado muchas veces, esta vez sí van a tener un efecto en sus vidas. Yo tengo una libertad, digamos, en mi ejercicio político, porque yo no tengo ningún padrino político, no tengo alianzas con la casta política de este país. Eso me permite trabajar bajo unas prioridades desde el punto de vista de las regiones, sin negociar, ni tener que negociar con nadie. Por ejemplo, lo que compete a los que, digamos, el nivel de inversión que necesitan una ciudad como Santa Marta. Primera ciudad fundada en Colombia y al día de hoy sin acueducto. Esto es una cosa vergonzosa. O una ciudad como Buenaventura igualmente, donde la gente tiene agua en el día 2 horas. Eso no tiene ninguna presentación. Son 2 ciudades donde tendremos, y el agua es salud, el agua, como se dice, el agua es vida. El agua mejora las condiciones y la calidad de vida de la ciudadanía. Entonces, para mí el tema del acceso al agua en ciudades como la que estoy diciendo es innegociable. Y ese asunto de una asignación presupuestal que no tengo que negociar con la clase política para nada, simplemente es lo que la ciudadanía necesita y es lo que vamos a hacer. Otro tema es la salud. Usted propone reformar la ley 100. Cuéntanos un poco en qué consistiría esta reforma. Bien, lo primero es que no vamos digamos, a generar esa situación de que una persona llega a emergencias, urgencias y le pidan el carnet y le pidan una cosa y le pidan una tarjeta de crédito. No, señor. O sea, él tiene su cédula de ciudadanía y con eso lo tienen que atender. Segundo, cuando el médico pida unos temas o le diga al paciente que necesita un especialista, pues fue el médico el que dijo, ¿no? No es un capricho del paciente. Entonces el médico no ha terminado su atención hasta que de una vez le asigne inmediatamente la cita con el especialista día y hora. 3, yo creo que es importante ser conscientes de nuestros profesionales de la salud, cómo han abusado de ellos. O sea, que hay contratos de prestación de servicios por más de 6 meses. No, en mi caso no. Cuando un cargo se demuestre que se requiere por más de 6 meses, tiene que ser contratado.
o a término fijo o a término indefinido, pero contratado. Y los estudiantes de medicina, incluso ya son médicos, y están haciendo una ruralidad, están prestando un servicio digamos, de perfeccionamiento en su carrera para poderse graduar, deben de recibir un pago, no cualquier pago, o sea, deben de tener, a veces, haber una justa compensación para ellos. Creo que las juntas directivas de la red hospitalaria pública en Colombia es una sinvergüenzada y es un foco de corrupción que hay que acabar. Y por otro lado, la unidad por capitación que tiene el gobierno establecido para los niveles, digamos, de atención en las EPS está totalmente desactualizado. Este gobierno ahora último actualizó unas tecnologías, unos exámenes, algunas medicinas, pero todavía hay mucha cosa por fuera. Se improvisó en el 2015 el cambio de una medicina, digamos, un derecho de salud de manera digamos, lo que el presupuesto podría cubrir, derecho esencial, y pasó a un derecho fundamental que es, así no lo cubra, hay que cubrírselo. Nos llenamos de tutela, nos llenamos de demandas y una cantidad de cosas porque no estamos preparados. Entonces yo voy a tener un proceso de saneamiento financiero, pero también de actualización de la unidad por capitación, y también eso incluirá decirle a toda Colombia que estamos atrasadísimos en los temas económicos y financieros y no se ha actualizado esa unidad. Todos nos va a corresponder actualizar esos temas, tanto el aporte del Estado como el aporte del empleador, como también el aporte del empleado, para que tengamos una mejor salud y una mejor atención de salud en Colombia. Aquí no es cobertura, ¿no? Aquí ya es tema de calidad del servicio. Precisamente en estas elecciones pues se ha hablado mucho sobre la ley 100, entre otras, digamos, por el tema de las pensiones también, que digamos que tiene, pues no un modelo igual, pero sí, digamos, por lo menos de privados, pongámoslo así. Se ha hablado incluso de desaparecer esto para apostarle a una salud pública, universal, etcétera. ¿Usted, digamos, qué opina de este modelo, o usted defiende el modelo actual, pero que hay que perfeccionarlo? No, hay que darle la libertad a la ciudadanía. Mire, yo tengo 4 hijos. Mis 3 primeras hijas nacieron en una salud estatal. Trataron a mi esposa tan mal. O sea, cuando la salud es del Estado, el Estado hace lo que le da la gana con el ciudadano. ¿Y a quién le reclama? Dígame usted, ¿a quién le reclama? En cambio, cuando usted tiene de por medio un reaseguramiento, donde hay una entidad, digamos, como una EPS que tiene que responder al ciudadano, el ciudadano sí tiene cómo denunciar a la EPS con el Estado para que le garantice el derecho. Eso no se nos puede olvidar. Yo no satanizaría ni siquiera lo público y tampoco satanizo lo privado. Yo creo que lo que funciona bien, que siga funcionando bien, sea público o sea privado. Y en lo privado, por ejemplo, hay que modificar, son las condiciones como yo le digo ahora. O sea, mucha gente dice es que las EPS son abusivas. Un momentico, aquí hay varios temas. Número 1, nunca se actualizó la unidad por capitación. Para aquellos que me están viendo y escuchando, la unidad por capitación es lo que el Estado paga a una EPS por cada persona que tiene afiliada. Donde esa unidad por capitación, que yo creo que es ahorita por encima del $1.000.000, le garantice la atención al ciudadano durante ese año. Pero aquí, para decir algo, cuando pasamos al derecho fundamental, yo creo que la unidad por capitación fácilmente tenía que haberse ajustado en un 20%, no se ajustó en nada, pero sí se le hizo una mayor exigencia a la red hospitalaria, a las EPS y a las IPS, eso no lo aguantaba nadie. O sea, eso no es cuento de que, o sea, sí hubo gente que robó, claro, hubo gente corrupta también, claro que sí, sobre todo en las públicas. Y en las privadas, ¿qué pasó? Que ellos, por quedarse con el negocio, entre comillas, por verlo como negocio, se aguantaron que no les actualizaban la unidad por capitación y resultaron quebrándose. Las unas por corruptas, en el caso de las públicas, muchas de ellas, la gran mayoría, fue por corrupción, y en el caso de las privadas, por ser negociantes, por ver la salud no como un servicio, sino como un negocio. Y aprovechemos que llegamos a este punto de lo público versus lo privado, para hablar precisamente del tema de una reforma pensional y, digamos, de todas las cosas que se han movido en estas elecciones. En el caso suyo, candidato, ¿en qué consiste su propuesta? Primero, los fondos privados de pensiones son de la ciudadanía. Uno no puede ir tocando eso porque es el ahorro pensional de cada colombiano. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El ahorro. O sea, nosotros no tenemos, nos ha costado, porque como no nos han dicho la verdad, nos ha costado entender que tenemos que, en el tema pensional, duplicar el ahorro que tenemos hoy en día si queremos tener un 80% al menos de ahorro
cuando salgamos, digamos, a disfrutar de nuestra vejez. ¿Qué pasa en el tema público? En el tema público, que también debería entregar el 30-40%, entregan el 80%. Hay unos mecanismos perdón, diferenciales. En el tema privado, por ejemplo, la pensión es heredable. ¿Sí? La persona muere y le queda a sus herederos. En el caso de lo público, no. En el caso del público es un sistema común de solidaridad que se presupone va a compensar de un ciudadano con el otro ciudadano y al final de la jornada todos pueden jubilarse más o menos con el 80% de esos últimos años de salario. En la práctica no ocurre eso. ¿Por qué no está ocurriendo eso? Porque antes la sociedad tenía 2, 3, 4 hijos por cada pareja. Entonces la tasa de reemplazo entre la nueva mano de obra del trabajador joven frente a sus mayores que iban a jubilarse, entonces podían compensar el ahorro de los más jóvenes con el retiro de los mayores, porque en la tasa de reemplazo era mínimo 1-1 o 2-1 o 3-1 inclusive en ocasiones tal vez. ¿Qué pasa hoy en día? La gente en Colombia tiene una tasa de natalidad bajísima y va disminuyéndose. La tasa de natalidad ahorita va para el 1.46, por ejemplo. Ni siquiera hay una tasa de reemplazo 1-1. Entonces, cuando esa persona adulta se va a jubilar, pues hay un vacío, no tiene quien le compense eso. Por eso el sistema está quebrado. Un sistema quebrado que es de 7, 8 billones de pesos cada año, que exige entonces que el gobierno y el Estado apropie otros recursos que estaban destinados para otras cosas para compensar esa distorsión en la pirámide de construcción de sociedad o de construcción de familia. ¿Y qué tenemos que hacer allí? Ser consciente que esa es una realidad. Entonces no vamos a poder subsidiar todas las pensiones. Nos va a tocar reconocer que el 30-40% que pasa en el fondo privado va a pasar en el público, pero cuando ocurre eso en el público, entonces ahí también tiene que ser heredable a esa parte que se le quita el subsidio, unas por otras. Se hace heredable, pero por ejemplo las pensiones de 25 salarios mínimos para arriba no recibirán más subsidio. Ese valor de subsidio tiene que compensar una parte heredable de la pensión y compensar otra parte de las pensiones más bajas para generarles un ahorro para que no les vayan a incumplir en el tiempo. Luego seguimos bajando, porque eso tiene que ir escalonándose. Infortunadamente no tenemos cómo, es que no hay tasa de reemplazo. Con un tope, digamos, máximo de pensión en Colombia, es decir, que una persona no se pueda pensionar por encima de cierto rango. Es que yo pensaría que el sistema público va a llegar un momento donde la máxima pensión que se podrá garantizar, yo calculo yo, y eso pues es para discutirlo con todos, eso es un cálculo actuarial, y cada año va a cambiar, y cada 5 años cambia, y cada 10 años va a cambiar. Me arriesgo a hablar de lo contractual. Si lo fuéramos a hacer ahora contractualmente y quisiéramos garantizar que el sistema no se quebrara, solamente podríamos entregar pensiones con subsidio hasta entre los 7, máximo los 10 salarios mínimos. El resto es imposible. El resto debería o pasarse al fondo privado para poder seguir ahorrando, para poder tener la garantía de que sea heredable, porque no tendría que, pues para qué se queda en lo público si no va a haber un beneficio de subsidio, no tiene ningún sentido. Vamos a hablar también de otro ámbito que, digamos, ha generado pues mucho escozor últimamente, sobre todo durante lo que conocemos como el paro nacional, que es precisamente la educación. Muchos jóvenes no están viendo la posibilidad de acceso a la educación superior, incluso otros muchos salen del país porque no ven las posibilidades acá en el país. ¿Cuáles son sus propuestas en esta materia? Yo creo que la educación debe de ser no solamente encerrada en la expectativa de que construir más universidades públicas y colegios públicos sea la solución. La necesidad es apremiante. Hoy tenemos un grado de escolaridad muy alto. Se nos quedan por fuera cada año entre 400.000 y 600.000 jóvenes que no pueden acceder a la oferta. Unos porque pues, no tienen el dinero para continuar estudiando y otros porque no tienen cupos para entrar a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Incrementar los temas de capacidad. Es decir, no solamente en lo público, sino reconocer la sociedad civil que tiene capacidades e instalaciones físicas incluso, no solamente colegios privados, no solamente universidades privadas, sino que también organizaciones sociales, organizaciones religiosas, clubes deportivos, casas culturales que tienen espacios para eso. Entonces lo que estamos planteando es incremente capacidad, póngala en una oferta, digamos, para el sistema académico en Colombia y permitamos que a un bajo costo
todos los niños y jóvenes de Colombia accedan a esa nueva oferta de capacidad y que podamos muy rápidamente pasar a una nación 100% con acceso educativo. Yo le pegaría mucho a eso porque eso es la única forma realmente de de desarrollar una nación y tener la posibilidad de poder avanzar como nación, como país. Ahí también está un poquito relacionado el tema de la protesta social, ¿no? Que le ha, digamos, hecho un peso a los últimos gobiernos. Tenemos el paro agrario en el gobierno de Santos, tenemos el paro nacional ahora. En un gobierno suyo, candidato, ¿cuál sería la respuesta o cuál sería la posición frente a la protesta social? La manifestación pacífica y pública, según el artículo 37 de la Constitución, pues es un derecho. No lo podemos de ninguna manera restringir, sino garantizar. Pero yo sí haría algo como gobernante. Yo impulsaría el diálogo social con mucha más frecuencia. Un diálogo social que nos permite estar al ritmo del pálpito de las situaciones de la sociedad y por regiones. Saldría de ese centralismo ineficiente y mira un tema de región y un tema del diálogo con sectores. Región y sector es la clave para nosotros poder tener el pulso de la sociedad y responder con políticas públicas eficientes o con articulaciones con la sociedad civil que nos permita tener ciudadanos debidamente atendidos. Correcto, candidato. Digamos, vamos con esta última parte de la entrevista en la que, digamos, vamos a tocar unos temas rápidos y usted, digamos, nos va a decir cómo los abordaría o, digamos, cuál es su posición al respecto. Sin duda, creo que uno de los temas que siempre está en agenda y que va a seguir estando en agenda en cualquier gobierno es el tema de los procesos de paz y los procesos de paz futuros también. Tenemos uno en curso, pero podríamos estar hablando, no sé, por ejemplo, de un proceso con el ELN. En el caso suyo, ¿usted lo contemplaría? Yo contemplaría todo lo que es sometimiento a la justicia, es un elemento constitucional al cual el presidente siempre tiene que estar dispuesto a hacerlo. Y un sometimiento a la justicia donde quien se vaya a someter tenga las garantías para hacerlo. Una rebaja de penas importante, unos elementos que tengan de garantía sobre su seguridad personal, unos temas de resocialización, pero sobre todo la prioridad de que si se van a someter a la justicia, obviamente respeten el orden constitucional que implica entregar los secuestrados, que implica dejar de ser atentados, que implica no generar más reclutamiento forzado. Y cuando las organizaciones criminales están dispuestas, obviamente, a un sometimiento a la justicia bajo esos elementos que estoy planteando yo, pues obviamente esos temas hay que desarrollarlos, indudablemente. Lo que yo no haría es generar impunidad, lo que yo no haría es burlarme de las víctimas. No, las víctimas hay que reivindicarlas y eso tiene que ser parte del sometimiento a la justicia. Se ha hablado mucho, digamos, el consenso en general es que se necesita una reforma tributaria. En el caso suyo, ¿en qué consistiría esta reforma? Claro, aquí hay beneficios tributarios y exenciones tributarias que no tienen ningún sentido. Aquí hay algunos pequeños ajustes que tenemos que hacer en ese aspecto, en el aspecto pues, de tributación, posiblemente algo en dividendos, posiblemente algo en capitales golondrinas, donde se genera un efecto, digamos, especulativo en los mercados. Yo le pondría mucho cuidado a eso, no está haciendo daño. Le haría mucho más dientes a la DIAN para los temas de controlar la evasión de impuestos y en especial el contrabando. Generaría una ampliación en el régimen simple de tributación para beneficiar mayor cantidad de MIPYMES en Colombia, duplicaría al menos el horizonte de lo que tenemos ahora, pasaría de 3.200 a 6.400 millones de pesos en los ingresos de ese horizonte y aplicaría la tasa preferencial que hoy estamos entre el 2 al 14 al 18%, lo enfocaría no a las ventas, sino que lo enfocaría a la utilidad de esas empresas. Así promocionamos las MIPYMES. Creo que hacia ese lado va el tema de la reforma tributaria en promover mayores garantías o seguridad jurídica y en promover obviamente el impulso de la economía. A medida que vamos teniendo éxito contra el contrabando, la corrupción, la evasión de impuestos, en la medida en que haya un mayor volumen de ingresos por la capacidad, incremento de la capacidad exportadora, eso me genera una cantidad de ingresos tributarios que no tenía contemplados y en la medida que esos elementos me permitan a mí, por ejemplo, eliminar el 4 por mil, lo elimino de una. Luego en su escala sigue el IVA, que es un impuesto regresivo. Yo lo impactaría directamente sobre el trabajador independiente, le quitaría el IVA al trabajador independiente. Y luego en mi escala de prioridad estaría el IVA que tenga que ver con
el sector primario de la economía, la parte agrícola, agroindustrial, la parte de alimentos. Ese sector primario yo entraría a rebajar el IVA hasta lo que más pueda, de acuerdo a los resultados y éxitos en el saneamiento de las finanzas públicas y en el incremento del volumen de ingresos por la mayor actividad de la apertura de nuevos mercados o profundización de los mismos. Candidato, restablecer o no las relaciones, digamos, diplomáticas con Venezuela. Yo tengo un principio en diplomacia muy sencillo y digamos que el poder establecer relaciones diplomáticas tiene que ver con que el Estado o el país sea fraterno, es decir, que me respete mi seguridad ciudadana, que me respete mi soberanía nacional. Si hay ese respeto y ese aprecio y esa disposición, yo no tengo problemas con normalizar relaciones con ningún país. Con Venezuela, por ejemplo, el planteado de iniciarse un acuerdo humanitario, sobre todo en la parte de frontera para los temas comerciales, porque pues la gente está sufriendo mucho por eso. Yo me enfocaría en un acuerdo humanitario para ese sentido en el tema comercial en la frontera con Venezuela. Candidato, también me gustaría tocar el punto de la reforma a la justicia que usted propone. Digamos, ¿cuáles son los ejes principales de esta? La reforma a la justicia que he planteado desde el principio de la precandidatura gira alrededor de darle garantías a la ciudadanía. Hoy tiene más garantías el delincuente que el ciudadano. Si aquí la policía o la fiscalía se equivoca en la detención o en la judicialización, el juez de garantías le dice al delincuente, no, usted se le dieron sus derechos, usted queda libre, queda vinculado a la investigación, pero queda libre. No es una reforma de la justicia donde la duda razonable sea el patrimonio más importante del sistema judicial en Colombia, donde ese delincuente tiene que demostrar su inocencia. Lo segundo que tenemos que trabajar es mayor cantidad de jueces en Colombia para la primera instancia. Tenemos un déficit de 42.000 jueces. Vamos a involucrar mínimo 21.000. Y eso genera mayor acceso y rapidez y descongestión del sistema judicial en el país. Y tercero, definitivamente la reforma al sistema carcelario en Colombia. El tema del IMPEC, el tema de corrupción allí tiene que ser erradicado y el déficit carcelario de 200.000 metros cuadrados tiene que ser resuelto. Hay que construir esas cárceles adicionales y generar unas condiciones de resocialización, porque es que hoy el Estado en eso no ha sido bueno. La gente sale de la cárcel y sale peor y sale a seguir delinquiendo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es un modelo de resocialización y de emprendimiento, donde organizaciones sociales, religiosas, terapeutas, etcétera, trabajan en los temas de los pabellones en resocializar la persona y unos temas de emprendimiento, donde las universidades y los centros de emprendimiento le enseñan al recluso que sus manos son útiles. Entonces, temas como alimentación, vestuario, mantenimiento, construcción de nuevas cárceles, granjas agrícolas, las pueden desarrollar los mismos reclusos, se autofinancia de esa forma su estadía en la cárcel, se le guarda un bono de emprendimiento para que cuando salga de la cárcel no vuelva a delinquir y con su familia arranque una actividad productiva. Correcto, candidato. Muchas gracias, digamos, por el tiempo para esta entrevista. No nos gustaría, digamos, dejarlo ir sin antes hacerle, digamos, una pregunta que le hacemos a todos los candidatos y es, para nuestros seguidores, ¿con qué país, con qué Colombia sueña John Milton Rodríguez? Yo sueño con un país que privilegie las oportunidades, un país con desarrollo, con seguridad, con justicia, un país donde hay una amplia inversión, una autopista grande de inversión, una autopista grande de empleabilidad, donde a los colombianos no le alcancen las manos para atender toda la demanda de trabajo que vamos a tener, y un país que con base en eso se proyecte, un país que no vea al otro como su enemigo, sino al otro como su socio, como aquel que lo acompaña, como aquel que es que va a impulsarse mutuamente en el progreso de sus vidas. Sueño con un país donde la familia sea muy valorada, muy amada, donde la vida sea respetada en todas sus expresiones, donde nos duela la muerte de todos los colombianos y donde procuremos anticiparnos a la acción criminal y que los criminales estén en las cárceles y que la gente esté segura en las calles. Pues bien, ahí lo tienen, John Milton Rodríguez, candidato a la presidencia por el partido Colombia Justa Libres, que espera llegar a la Casa de Nariño el próximo 29 de mayo. Recuerden que en este espacio vamos a seguir escuchando las diferentes voces que esperan aspirar al máximo cargo del Poder Ejecutivo en Colombia. Candidato, muchísimas gracias por participar con nosotros. No, a ti, muy amable para todos ustedes. Dios los bendiga y recuerde este 29 de mayo. Salga a votar por sus candidatos, todos a ejercer ese derecho democrático.
Si mi propuesta usted la considera, denos la oportunidad. Somos una candidatura sin corrupción, no tenemos alianzas con la casta política de este país, estamos enfocados en el desarrollo, la seguridad y la justicia y estamos ahí en esa primera línea del tarjetón en la parte central, John Milton a la presidencia y Sandra Alhajas Torres a la vicepresidencia, porque este 29 de mayo, John Milton presidente va. Muchas gracias y recuerden que quienique.com es el placer de saber, ver y oír más.